En este video te contaremos de la cuarta religión más importante del mundo, el budismo, con algo más de 500 millones de adeptos, que vendría siendo el 7% de la población mundial. China tiene la mayor población de budistas, con 244 millones de ellos. El budismo se originó en la India hace 2500 años, entre el siglo VI y IV antes de la Era Común, expandiéndose en su mayoría por Asia. Su fundador fue Siddhartha Gautama, un príncipe en el reino de Kapilavastu, en la región fronteriza entre lo que es ahora India y Nepal. Nació en el pueblo Lumbini. Creció en un entorno lleno de lujos y comodidades, hasta que un día salió de su palacio y se encontró con el sufrimiento humano. Vio un hombre anciano, otro enfermo y un muerto. Pensó que su estilo de vida era una fachada para cubrir ese padecimiento. Así que en su juventud abandonó la vida de príncipe heredero. Se adentró en el bosque en busca de la purificación espiritual. Pasó 6 años practicando con diferentes maestros. Renunció a los placeres materiales, sometiéndose a austeridades extremas. Pasó hambre. Llegó a estar muy demacrado y flaco, pero no lograba su objetivo. Buscaba una forma de escapar del sufrimiento y alcanzar un estado de paz. Entonces se enfocó en la meditación. Existen diferentes historias de cómo este hombre alcanzó la iluminación. Según las primeras escrituras budistas, en un momento Siddhartha recordó una experiencia de su niñez y entró espontáneamente en un profundo y alegre estado de meditación. Creyó que esto lo podía ayudar a obtener lo que tanto buscaba, y a sus 35 años prometió sentarse en meditación sin levantarse hasta que descubriera la forma de liberarse para siempre. Pasados varios días, el hombre entró en un estado profundo de concentración, empezando a ver la naturaleza de su mente y la del universo, y descubrió que la infelicidad y el sufrimiento lo causamos con nuestras acciones y nuestro apego a cosas pasajeras, descubriendo así la forma de liberarse. Así alcanzó la iluminación espiritual debajo del árbol Bodhi en la ciudad de Bodh Gaya, en India. A partir de ese momento se le conoció como Buda, que significa el despierto o iluminado. Otra historia cuenta que Siddhartha se encontraba meditando bajo este mismo árbol cuando empezó una terrible tormenta. De debajo de las raíces del árbol surgió Muchilinda, el rey de los nagas serpientes. Se enroscó alrededor de él y lo cubrió con su caperuza, y finalmente alcanzó la iluminación espiritual. Por eso este árbol se ha convertido en un sitio de peregrinación, y a su lado se construyó un monasterio llamado Bodhi Mandavihara. El budismo para algunos es considerado una religión, para otros una filosofía espiritual, o también una forma de vida que busca la paz, tranquilidad, armonía y equilibrio espiritual. Buda Gautama en su primer discurso estableció las bases para comprender la realidad del sufrimiento y llegar a la liberación, a las que se le conocen como las 4 nobles verdades. La primera verdad nos habla de la existencia de dukkha, el concepto principal del budismo, que se refiere al sufrimiento, a todo lo que nos pueda causar dolor, frustración, decepción e insatisfacción, pues sabemos que la vida no es perfecta. La segunda verdad se refiere al origen del sufrimiento y considera que proviene de nuestro apego a las cosas que son pasajeras, pues nos pasamos toda la vida buscando el sentido de nuestra existencia. Creemos encontrar la felicidad en la riqueza, el poder, otras personas o en situaciones temporales, y no alcanzar esos ideales nos genera insatisfacción. Nunca encontramos la plenitud, siempre se desea algo más y es esto lo que nos genera sufrimiento. No hay nada en el mundo que pueda generar una satisfacción permanente. Para los budistas, aquello que genera felicidad hoy probablemente cause sufrimiento después, pues esta doctrina nos dice que todo es pasajero en el mundo, nada es para siempre. No debemos aferrarnos a nada y vivir deseando lo que no tenemos. La tercera verdad nos dice que es posible poner fin al sufrimiento, abandonando el anhelo o el deseo. A este acto de liberación lo llaman nirvana, que procede de un verbo que significa enfriar o apagar. La cuarta verdad nos enseña el camino óctuple, un engranaje que nos llevará al final del sufrimiento. Lo simbolizan en una rueda del Dharma. En ella cada rayo representa un paso en el camino. Estos pasos se dividen en 3 categorías básicas: sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente. El primer paso es la visión o comprensión correcta. Es entender las 4 nobles verdades, que en resumen es aceptar que existe el sufrimiento, detectar el deseo que lo causa, comprender que puede terminar y seguir las enseñanzas del Buda para liberarnos de él. El segundo paso es el pensamiento correcto. Debemos canalizar nuestros pensamientos y emociones para liberarnos de aquellos deseos que nos mortifican.
llenando nuestra mente de cosas positivas que nos conduzcan a la bondad y la compasión. El tercer paso es hablar correcto, haciendo un buen uso de nuestro lenguaje, absteniéndonos de mentir, calumniar, difamar o maltratar con nuestras palabras. El cuarto paso es actuar correcto o la conducta correcta, aplicando el ahimsa, palabra que se refiere a la no violencia y respeto por nuestra vida y la de los demás, teniendo siempre muestras de amor y bondad con quienes nos rodean, realizando buenas acciones. No robar, no matar y no tener conductas dañinas o inapropiadas. El quinto paso es el modo de vida correcto, no tener ocupaciones o profesiones con las que dañemos directa o indirectamente a otros, no solo en el ámbito laboral, también con nuestra familia y otras personas que nos rodeen. Se deben evitar acciones como estafar, engañar, suplantar, robar, el maltrato animal, vender armas o drogas, entre otras. Y después viene el entrenamiento de la mente. Los 3 siguientes pasos tienen que ver con la meditación o la disciplina mental. El sexto paso es esforzarse por tener buenos pensamientos, alejando los que generan odio, envidia, ira o violencia, llamado el esfuerzo correcto, que va muy de la mano con el pensamiento correcto. El séptimo paso, atención correcta, es estar consciente y atento en el presente y en el ahora, disfrutando lo que se está viviendo en el momento, aprendiendo a conocer qué causa buenas o malas reacciones en uno mismo. El octavo y último paso es la concentración o meditación correcta. Relajar y tranquilizar la mente, fijando un punto único de concentración para conocer lo que genera nuestros deseos y así poder eliminarlos. Otras de las creencias del budismo son el karma, el samsara, el renacimiento y nirvana. ¿Qué son? El karma significa acción o hacer. Para el budismo son acciones o semillas intencionadas, buenas o malas, que más adelante generan un resultado. Toda acción genera una reacción. Para ellos existen varios tipos de karma. El oscuro, que se origina cuando alguien tiene acciones corporales, verbales y mentales que son perjudiciales, relacionándose con situaciones negativas que generan dolor como las enfermedades, las carencias, accidentes o simplemente la mala suerte. El brillante, totalmente opuesto al oscuro. Quien tiene buenas acciones y buenos pensamientos renacerá en un ambiente de alegría y bienestar. La siguiente es una combinación de estos dos, oscuro y brillante, atrayendo situaciones en las que hay dicha y dolor al mismo tiempo. Y el último es ni oscuro ni brillante. Para los budistas, la ausencia de intención es la mejor forma de evolución espiritual y trae como resultado la superación total del karma. Simplemente dejar que todo fluya. El samsara es el ciclo de nacer, vivir, sufrir, morir y renacer, llamado también el ciclo de la insatisfacción. El renacimiento conduce a una nueva existencia después de la muerte. Este ciclo va ligado al deseo y el karma, pues mantienen las personas en este proceso por tiempo indefinido. Solo se sale de él hasta que se logra el nirvana, que como ya habíamos mencionado antes es el acto de liberación del sufrimiento. El Buda difundió sus ideas hasta su muerte a los 80 años, enseñando a sus discípulos que no deberían escoger un líder, que cualquier persona puede buscar la liberación individualmente. El budismo se divide en 2 ramas. Theravada es la más antigua, significa el camino de los ancianos. Está presente en Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Birmania y Sri Lanka. Conserva las enseñanzas originales del Buda, basándose en el canon Pali. Esta es la colección de los antiguos textos budistas escritos en el idioma Pali, siendo este el libro sagrado del budismo. El Theravada se enfatiza en la meditación consciente, sobre el amor y la compasión, enfocándose en la respiración y sensaciones del cuerpo. En Tailandia surgió el budismo comprometido, movimiento que involucra a los budistas en programas de ayuda social y ambiental. Los monjes Theravadas estudian y cantan las escrituras budistas. Hacen ceremonias y rituales para los laicos. Realizan rondas silenciosas mendigando limosnas y las familias practican la generosidad ofreciéndoles comida. El Mahayana significa gran vehículo. Es la tradición del budismo más grande en la actualidad. Tiene un 53% de practicantes presentes en China, Taiwán, Corea, Japón y Vietnam. Este acepta algunas escrituras más aparte del canon Pali. Los Mahayana veneran y rezan a los bodhisattvas, palabra que traduce un ser de supremo conocimiento e iluminación, siendo estos quienes ayudan a otros seres no iluminados a alcanzar la liberación. El Mahayana del este asiático tiene la tradición de la tierra pura, donde recitan el nombre de Amitabha, el Buda de la luz infinita, para alcanzar su tierra pura de la felicidad. También está el Zen,
que destaca la meditación estricta para comprender la naturaleza de la mente y la expresión de esta visión en la vida diaria por medio de la bondad y la sabiduría, especialmente en beneficio de los demás. El Mahayana tibetano, también llamado Vajrayana o lamaísmo. Dalai Lama es el líder espiritual de este tipo de budismo. Por esto se le llama lama al maestro o guía espiritual, siendo este una autoridad en la doctrina. Está presente en Mongolia, Bután, Nepal y varias regiones de China, Rusia e India. En este la meditación se combina con la práctica del Tantra, utilizando los poderes de la imaginación, trabajando en conjunto con las energías del cuerpo para transformarse en Buda, enfocándose en la compasión y la no violencia. Este tipo de budismo tiene muchos cantos y rituales, creados para eliminar fuerzas negativas que se visualizan en forma de demonios. Tienen muchas técnicas de meditación para cultivar el amor y la compasión. El budismo es una religión no teísta, es decir, no cree en un dios, no adora una deidad o un ser supremo. Se centra en alcanzar la iluminación espiritual, llegando a la paz y a la sabiduría por medio de la meditación. Sin embargo, siguen las enseñanzas del Buda para lograr este objetivo. Las personas que practican esta doctrina no matan animales y siguen una dieta vegetariana, tratando a todos los seres vivos con el mismo respeto. Las monjas y monjes budistas se afeitan la cabeza porque en el Pali Vinaya Pitaka, la primera edición del Canon Pali, está escrito que el pelo se debe rapar cuando alcanza el largo de 2 dedos o cada 2 meses, pues se entiende como un gesto simbólico que demuestra que se está preparado para comprometerse y dejar atrás el pasado, viéndose también como una manera de alejar la vanidad y el orgullo. Los budistas tienen preceptos éticos, no lo ven como una imposición sino más bien como una guía. Son: no quitarás ninguna vida, no tomar lo que no ha sido dado, no tener una mala conducta sexual, no mentir y no ingerir sustancias tóxicas que puedan nublar nuestra mente. También existen algunos símbolos asociados con el budismo, como la flor de loto, que simboliza el viaje a la iluminación, o el caballo sin jinete, que representa la renuncia, o la esvástica, que desafortunadamente fue asociada con el nazismo, pero se diferencian en su orientación, pues en el budismo se utiliza de forma horizontal, mientras que la nazi tiene una rotación de 45 grados. En el budismo se conoce como manji y representa los pasos del Buda. Se utiliza para marcar la ubicación de los templos budistas. También es asociada con la buena suerte. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, te invito a suscribirte y síguenos en nuestras redes sociales.